mi querido amigo el doctor Pepe Serrano. José Serrano, a quien no veo hace algún tiempo. Pepe, gusto de saludarte. Buenos días. Qué bien, te veo muy bien, flaco, fit, que eso es importante por la salud, ¿no? Más que nada. Y cuando me dijeron que querías hablar con nosotros, enseguida le dije para agendarte. Voy a saludarte y hacerte una pregunta aquí con el staff del diálogo, pero mi primera pregunta es, sigue comentándose que tú vas a ser candidato presidencial e irías con Jimmy Jairala, en el partido de Jimmy Jairala como candidato a presidente. ¿Es esto verdad, Pepe? Gusto de saludarte una vez más. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Eduardo. También un fuerte abrazo a la distancia, a ti y obviamente al resto de colegas periodistas que comparten contigo tempranamente todos los días este espacio en I99. Y un saludo también a los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan y nos ven a través de tu emisora. Sí, efectivamente, esta es una propuesta que nace, una convocatoria que tuve hace aproximadamente un par de meses, que comenzamos a construir con un equipo que conformamos en Centro Democrático, un plan integral de seguridad ciudadana para proponerles en su momento. Esa fue la idea a los candidatos a la presidencia de la República, ese plan, ¿no es cierto?, sobre la base del desarrollo de algunos ejes, de la lucha contra la impunidad y al mismo tiempo de la erradicación del narcotráfico y el confrontar al narcotráfico de manera decidida desde las instancias gubernamentales y directamente desde la presidencia de la República. Luego de esto se transformó también en una propuesta y convocatoria para que tanto el nombre de Jimmy Jairala como mi nombre puedan ser parte de las personas, de los ciudadanos, pues que eventualmente podrían integrar un binomio de alianza de los movimientos de los partidos políticos de centro izquierda, de izquierda, ¿no es cierto?, que le puedan y lograr una alianza, esta alianza, ¿no es cierto?, para tener una perspectiva de mayor unidad para las elecciones del 2025. Este proceso, pues, de alguna manera se ha ido enfriando durante los últimos días y por eso con Centro Democrático, pues, se ha tomado la decisión ya de realizar nuestras primarias el 17 de agosto, es decir, esta misma semana, y ya establecer en firme pues mi candidatura a la presidencia de la República, y estamos al momento analizando varios perfiles de ciudadanas ecuatorianas de la costa de Guayaquil y de Manabí específicamente, que nos puedan acompañar y cumplir este requisito fundamental, que es hacer una dupla que pueda en los próximos 4 años manejar la crisis de violencia criminal, la crisis económica y la crisis social también que está atravesando el país. Esa es la perspectiva que tenemos, Eduardo, y eso de alguna manera es el proceso que estamos desarrollando para comprometernos con los ecuatorianos y ecuatorianas en esta candidatura. Te digo que me parece interesante porque por toda tu trayectoria, ¿no? Ministro de Gobierno, asambleísta, presidente de la Asamblea, es decir, has ido tomando cada una de las digamos, los escalones para llegar, en mi criterio, a querer aspirar a la presidencia de la República. Al final de lo que me dices, entiendo lo del binomio y hasta el 17 no sabremos. Te quiero preguntar, ¿ya esto es definitivo o las alianzas todavía pueden hacer algo, mi querido Pepe Serrano? ¿Puede pasar algo? ¿Se pueden reunir? ¿Tú estarías, por ejemplo, dispuesto a ceder si hay alguna unidad entre los grupos que dicen o que estuvieron reunidos, o ya es definitivo que tú vas de candidato? Hemos venido trabajando, ¿no es cierto?, con este proceso de alianzas desde hace aproximadamente 20 días. Como digo, lastimosamente se ha ido enfriando el proceso, entonces esto nos obliga a nosotros a tomar una decisión también por responsabilidad con el país, es decir, a tener nuestros candidatos para la presidencia y vicepresidencia de la República, como también nuestros candidatos para la Asamblea Nacional y para el Parlamento Andino. Entonces esta decisión está tomada ya en firme. Efectivamente haremos las primarias del Centro Democrático desde el día de mañana, ¿no?, para comenzar a
a nominar y a elegir a los candidatos asambleístas, los candidatos a parlamentarios andinos, y obviamente el 17 de agosto pues también elegir las candidaturas o ratificar la candidatura a la presidencia de la República de José Serrano con su fórmula, como señalo, que será una mujer profesional de la costa ecuatoriana, de Guayaquil, de la provincia de Manabí, que estamos en este momento en algunas conversaciones importantes y que creo que podremos ser una dupla, que podremos ser un binomio en realidad que no nos desenfoque de nuestro gran objetivo, que es recuperar la seguridad ciudadana, enfrentando al crimen organizado con contundencia desde el primer día de gobierno y obviamente enfrentar la crisis económica y social que estamos atravesando, y no lo que hemos visto hasta el día de hoy, un gobierno que simplemente se destruyó en su binomio, con una vicepresidenta que prácticamente la desterraron a un campo de guerra, ¿no es cierto?, y que únicamente ha determinado una pugna permanente entre los políticos. Nuestro gran objetivo, si me permites, Eduardo, efectivamente es mostrarle otra cara al país, ¿no es cierto?, que necesitan los ecuatorianos y ecuatorianos, y es determinar una unidad. Los problemas de los políticos, dejarlos un poquito al lado, ¿no es cierto?, que allá se resuelvan cuando tengan que resolverse, las divergencias, los odios, lo que sea, y dedicarnos efectivamente a hacerle frente al mayor enemigo que este momento tiene el Ecuador, que es el crimen organizado y el narcotráfico. Y eso solamente lo vamos a poder hacer si tenemos un binomio que pueda trabajar de manera simultánea, coordinada y articulada, dividiéndose obviamente responsabilidades, pero al mismo tiempo articulando esas responsabilidades en la gestión central del gobierno. Y eso es lo que vamos de la presidencia de la República, eso es lo que vamos nosotros a trabajar, eso es a lo que nos vamos a comprometer a partir de este 17 de agosto, cuando se haga ya el anuncio formal de nuestra candidatura a la presidencia de la República. Te voy a pasar con Ramiro Cepeda, por favor, Pepe, luego Javier Segarra, Enrique San Martín, y al final preguntaré algo más, si algunos tenemos, si tienes la bondad de darnos un minuto, querido amigo. Ramiro. Doctor Serrano, buenos días. Ramiro Cepeda le saluda. Probablemente usted tenga el récord de haber ocupado la cartera de gobierno consecutivamente por mayor tiempo en la historia de la República. Creo que no me estoy equivocando, pero a lo mejor si la equivocación será por meses con algún otro personaje, lo cual a usted le da el conocimiento y la experticia de saber lo que está sucediendo y cómo se maneja específicamente el tema de seguridad, lo cual no voy a discutir. Quiero que entender, a mí sí me ha sorprendido su candidatura en una tienda política diferente a lo que lo cobijó durante el tiempo que usted ejerció el Ministerio de Gobierno y las otras funciones del Estado. ¿En qué momento hubo el distanciamiento y si se puede saber el por qué o no hay distanciamiento y si no simplemente es una opción civil de alguien que quiere otro tipo de frente, de conglomerado, de grupo que lo acompaña? Gracias, Ramiro. Su pregunta es muy importante y creo que merece una respuesta también así de esquemática, ¿no es cierto? El Estado ecuatoriano no nació en el año 2007, es decir, yo tengo una trayectoria anterior a eso, vengo justamente de un trabajo permanente con los derechos humanos, con las comunidades indígenas de la Amazonía, de la Sierra Ecuatoriana, justamente que en gobiernos a inicios de este nuevo siglo, del año 2000, ¿no es cierto?, estaban siendo brutalmente perseguidas y al mismo tiempo destruyendo toda su protección de derechos humanos, ¿no es cierto?, con proyectos petroleros y mineros que estaban completamente al margen del control del Estado. O sea, eso es lo que sucedía en el Ecuador. Entregaba un proyecto minero, entregaba un proyecto petrolero y prácticamente le daba patente de corso, es como que le daba un título de propiedad sobre los pueblos, nacionalidades, sobre las comunidades campesinas que estaban en esas zonas. Entonces, solamente me involucré en ese proceso en el año 2000. Recién tenía pocos años de graduado como abogado, pero me involucré para que dentro del marco de la institucionalidad del país podamos iniciar procesos importantísimos y demandas nacionales e internacionales para que esos derechos puedan ser protegidos. Luego de eso, obviamente, fui viceministro, fui
fui ministro también de Trabajo y un par de semanas también tuve que ser ministro de Economía en el gobierno del presidente Alfredo Palacios. Entonces, y luego de eso obviamente me vinculé al gobierno del presidente Correa también. Entonces, yo he militado, yo no había sido nunca afiliado a ningún partido político, a ningún movimiento, me afilié, si no estoy mal, en el año 2010 a Alianza País, me desafilié en el año 2021. Efectivamente, yo sabía que había cumplido un ciclo político en esa perspectiva, pero obviamente de militancia en un partido político que había realizado una gestión importante en varias áreas y específicamente en la que a mí me correspondía en materia de seguridad ciudadana, enfrentando al crimen organizado como se debía hacer, ¿no? Entonces, en esa lógica, pues Ramiro, no creo que esto se trate de un tema de distanciamiento, sino un tema de decisiones en realidad. ¿Cuál es nuestra verdadera causa? ¿Nuestra verdadera causa es una causa partidista o nuestra verdadera causa es el Ecuador? Nuestra verdadera causa, desde mi perspectiva, tiene que ser el Ecuador, y a eso es hacia donde vamos. Yo no estoy renegando mis principios políticos, ideológicos, en absoluto. Estoy justamente pretendiendo plantearle al Ecuador las respuestas que necesitan, por ejemplo, con una férrea decisión política para enfrentar al crimen organizado. Ese es el tema fundamental en este momento. Entonces, no es quién se distancia de un partido político de otro partido político, sino es cómo los partidos políticos se distancian de la realidad y de las necesidades que tenemos los ecuatorianos y las ecuatorianas. Y desde mi perspectiva, esa necesidad imperiosa que el día de hoy tienen los ecuatorianos y ecuatorianas es recuperar la convivencia social pacífica, haciendo frente a la violencia criminal de manera inmediata y sobre todo al narcotráfico. El narcotráfico se está tomando el Estado y nosotros tenemos que desterrarlo definitivamente, llegando obviamente desde mi perspectiva a la presidencia de la República, porque va a ser la única forma en la que efectivamente demos ese paso adelante, con decisión política y poniéndole el pecho a las balas. Ese, sin lugar a dudas, es nuestro principal compromiso. Si leo bien su respuesta, entonces no es que usted se ha distanciado del Partido Revolución Ciudadana, sino que los ideales que motivaron a ese partido se han distanciado de las necesidades populares en los actuales momentos. Estoy tratando de leer su respuesta. No conocía de sus antecedentes del 2007 que usted nos está aclarando, lo cual creo que es enriquecedor para esta entrevista. Pero después de que usted sale del país, usted está habitando fuera del Ecuador durante algunos años. ¿Esto de alguna manera siente que lo ha desconectado o usted se siente muy bien informado de todo lo que está pasando en el país, que le permite sostener que podría manejar el país sin haber estado, no sé, 3 o 4 años viviendo en el Ecuador, doctor Serrano? Sí, en realidad no es una salida voluntaria per se, ¿no es cierto?, sino frente a la imposibilidad o a la negligencia y al mismo tiempo a la prepotencia o al quemeimportismo de los gobiernos del propio Moreno, ni se diga de Lasso y de Noboa, de poder brindar un mínimo de seguridad a un ciudadano que efectivamente se enfrentó al crimen organizado de frente, ¿no es cierto? Porque esa fue la decisión que asumí cuando fui ministro del Interior durante prácticamente 6 años, ¿no? Enfrentarme al crimen organizado como debía ser, no de manera temeraria, en el marco de la ley y la Constitución, pero con decisión política. Es decir, los delincuentes sabían que tenían que ir a la cárcel y el policía que estaba vinculado al crimen organizado sabía que tenía que salir de la policía porque de no lo íbamos a sacar y mandarlo a la cárcel también. Entonces, en esa perspectiva, pues esa protección no se dio. Y esa situación, Ramiro, se ha ido incrementando en el Ecuador, la situación de violencia criminal, ¿no es cierto? No es que se ha logrado controlar, no es que se ha mantenido en un nivel, no, se ha disparado. Llegamos a tener una tasa de 44 casos por 100.000 habitantes en homicidios y asesinatos. Al día de hoy vamos con más de 3.600 homicidios y asesinatos en el Ecuador. Cerca de 15.000 delitos denunciados de extorsiones y de plagios, 40.000 delitos de robos a celulares, robos a domicilios, robos a casas, robos a locales comerciales, robos en carreteras. Ya vamos hablando de 70.000 delitos que se han cometido en lo que va del año del Ecuador. El asesinato de Fernando Villavicencio hasta el día de hoy
no se descubren quiénes son los autores intelectuales. El asesinato del alcalde Intriago de Manta, no se descubre hasta el día de hoy quiénes son los autores intelectuales, y 17 políticos más que fueron asesinados durante este año, que no pasa absolutamente nada con esos delitos. Entonces no estamos apartados de lo que está sucediendo en el Ecuador, más bien nos está doliendo muchísimo lo que está sucediendo en el Ecuador. Entonces, en esa perspectiva, Ramiro, yo no puedo seguir siendo un observador. Hay que regresar al Ecuador, ¿no es cierto?, y poner el pecho a las balas, y obviamente involucrarse nuevamente en la política desde una propuesta que nos permita recuperar la convivencia social pacífica y salir de esta crisis económica que nos está destruyendo como nación. Usted sí tiene claro que poner al pecho a las balas no es solo una frase de cafetín, sino que en su caso particular es un hecho cierto y totalmente posible. Completamente, Ramiro. No soy temerario, por supuesto, en lo absoluto. No es que me voy a tirar como pez al agua para los delincuentes, para los criminales, no. Pero sí, obviamente, tomando todas las medidas necesarias, vamos a caminar y a recorrer el país presentando una propuesta, en primer lugar, de mano firme, de decisión política inmediata para enfrentar al crimen organizado y a las estructuras del narcotráfico que se están tomando en el Ecuador. Ese es el tema del fondo, que eso determina algunos riesgos personales, por supuesto, graves riesgos personales. Pero ¿en qué estamos, estimado Ramiro? ¿Estamos efectivamente para ver solamente nuestras conveniencias personalísimas, o definitivamente estamos para resolver también los problemas de nuestra sociedad, donde están nuestros hijos, donde están nuestros padres, donde están nuestros amigos, donde están incluso hasta nuestros adversarios políticos? Entonces esa es la sociedad. Nosotros queremos recuperar el país. Ese es el gran objetivo que me estoy planteando: recuperar la convivencia social pacífica para que el Ecuador vuelva a constituir una democracia que le devuelva a los ecuatorianos y a los ecuatorianos una esperanza de Estado-nación, y no lo que está sucediendo este rato, que todos los padres, todas las madres del Ecuador están buscando cómo sacan a sus hijos del Ecuador, cómo los sacan, cómo buscan que en realidad en cualquier otro país puedan ir a desarrollar sus actividades académicas, profesionales, sus actividades deportivas, etcétera, porque en el Ecuador realmente el gobierno no le ofrece absolutamente nada. Le ofrece el TikTok, le ofrece la parafernalia de los blindados llegando a Durán, llegando a Manta, no, pero al día siguiente lo que le dicen es que le dice el gobernador de Noboa del Guayas que justamente el gobierno no puede ser niñero de ninguna familia ecuatoriana. Entonces estos son los temas de fondo. Hay que darle un giro a esto, terminar con la pugna y con estos lugares comunes del discurso político y enfrentar al crimen organizado. Mire, yo le digo una cosa, Ramiro, por ejemplo, porque creo que esto es fundamental. Cuando un presidente de la República se posiciona, firma obviamente el decreto de posesión, inmediatamente firma ese segundo decreto, que por lo general es el decreto de nombrar a su secretario de la Administración Pública. Pues téngalo por seguro que si nosotros ganamos las elecciones, el decreto efectivamente será el decreto de posesión como presidente de la República, pero el segundo decreto que se firmará será dar de baja a los 1.500 policías que están claramente identificados, que están infiltrados ya por el narcotráfico y que le están haciendo un flaco favor al Estado ecuatoriano, porque están filtrando toda la información y están justamente también siendo cómplices permanentes de las acciones para el narcotráfico en los puertos y aeropuertos del Ecuador. Entonces esas son las medidas que vamos a tomar directamente, porque si no tomamos esas medidas, el Ecuador, como lo he mencionado, se nos acaba. Solo como hecho histórico me he hecho acordar cuando el presidente Correa se posesionó como presidente, le ofreció que el decreto número 2, como lo hizo, fue convocar a la Asamblea Nacional Constituyente. Pero la razón de ser para los doctores, y usted creo que es un doctor en Derecho, es porque el secretario de la Administración es el que tiene que suscribir los decretos ejecutivos. Pero solo es un hecho histórico. Me reservo para cuando ya sea candidato, doctor Serrano, tener una entrevista ya sobre lo que va a hacer, cómo lo piensa hacer, porque hoy por hoy simplemente quería enterarme de por qué, para qué y de que si estaba claro de todo lo que se estaba exponiendo. Le paso a Javier Segarra, que continúa con la entrevista. Gracias, Ramiro. Muchas gracias, Ramiro. Gracias, Ramiro. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Usted, entre el 2011 y el 2016 fue ministro. ¿Qué diferencia hay entre esa época y lo que se vive hoy en día, a juicio suyo? Ramiro, mire, esa es una pregunta muy interesante, porque en realidad el tema fundamental ahí
es que la diferencia es cómo el Estado está completamente descompuesto en su institucionalidad, ¿no es cierto? Tenemos una policía que está prácticamente destruida, no hay inversión en la policía, tiene policías que se han venido formando en estos últimos 5 años por 6 meses, es decir, un policía formado por 5 o 6 meses para irle a proteger a cada uno de los ciudadanos ecuatorianos en las calles, cuando en realidad eso debía siempre ser visto como una carrera profesional, como una forma de vida permanente para un ciudadano. Pero estamos formándolos prácticamente a la policía, le hemos convertido, ¿no es cierto?, como una empresa de seguridad privada, ¿no es cierto?, como que los policías lo único que tienen que irnos a dar es una especie de protección disuasiva, ¿no es cierto?, cuando el tema de la seguridad ciudadana tiene un concepto y tiene una doctrina que va mucho más allá, y esa doctrina obviamente es proteger nuestros derechos, que los ciudadanos y ciudadanas podamos convivir, podamos caminar, podamos tener nuestras propiedades libres de la posibilidad de que nos vayan a robar, que nuestros hijos no estén expuestos justamente a la venta de drogas, ¿no es cierto? Y todos estos temas que justamente son flagelos completamente diferentes a los que se vivían en el 2011, 2016 en materia de violencia criminal, sobre todo con la penetración del narcotráfico. Miren lo que está sucediendo el día de hoy, solamente se están haciendo incautaciones de drogas. Se incautan 3 toneladas de la empresa de la cuñada del ministro y del hermano del ministro de Agricultura de Novoa, y no pasa absolutamente nada. Solo las 3 toneladas que son $350 millones en Europa y en Rusia, que se iban a traficar a través no solo del contenedor, sino de la contaminación de las cajas de banano que estaban ahí. Y así usted se pone a ver 20 toneladas incautadas, 10 toneladas incautadas, y los criminales, y los cabecillas de estas estructuras criminales. Bien, gracias, no pasa absolutamente nada. Coge al chofer, coge al estibador, coge al bodeguero y nada más, no pasa nada. Entonces, el tema fundamental y la diferencia radica efectivamente en cómo se están tomando las acciones y cómo se está ejecutando la política pública de seguridad ciudadana, que en este gobierno no existe. Hasta el día de hoy nadie, ni usted, ni absolutamente ningún ciudadano ha logrado leer ni siquiera la primera línea del Plan Fénix. No hay Plan Fénix. Es una gran mentira. Es como las cárceles Barcazas, es como la cárcel en la Antártida. Eso no existe. Eso no nos resuelve el problema. Entonces, desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, esta falta de estructura y esta descomposición que se ha dado institucionalmente hablando de la Policía Nacional, del sistema judicial ecuatoriano, jueces y fiscales, algunos de ellos que están a órdenes de los criminales del narcotráfico, ¿no es cierto?, nos lleva a que la impunidad se haya hecho la razón de ser del día a día de los ecuatorianos, y los criminales pues saben que pueden matar, saben que pueden traficar droga de cualquier manera, vista y paciencia, incluso de muchísimas autoridades que se están haciendo de la vista gorda, como se dice popularmente. Pero hay un factor adicional. ¿Cuál es? Si me permite señalar, el último factor para responder esta pregunta un poco, con esta respuesta un poco larga, y es que obviamente usted tenía más o menos como 50, 60 millones del narcotráfico que se estima, ¿no es cierto?, que era lo que las bandas criminales del Ecuador podían manejar entre el año 2000 y el año 2019 en el Ecuador. No, eso se estima, que cada año esas bandas podían manejar como 50, 60 millones. A partir del año 2021, ¿no?, por esta descomposición que ha tenido el Estado ecuatoriano en su institucionalidad, resulta ser que las bandas criminales del narcotráfico están manejando en el Ecuador entre 500 y 600 millones de dólares. Increíble. Entre 500 y 600 millones de dólares. Entonces hay lavado, hay compra de funcionarios y hay cooptación de la población joven de manera permanente. Entonces, si no hay esa visión y tenemos un gobierno que nos pone un blindado, que nos pone un casco, que nos pone un chaleco antibalas como la solución de TikTok a la seguridad ciudadana, estamos completamente equivocados. Las soluciones están en otro ámbito y están en las decisiones para enfrentar efectivamente a esas estructuras criminales, iniciando con una depuración de la fuerza pública y del sistema judicial. Lo otro, doctor Serrano, es que usted en el 2017 fue el asambleísta más votado y ocupó la presidencia de la Asamblea, creo que hasta marzo del 2018, si no me equivoco. Y fue destituido por conspiración. ¿Qué le queda a usted de esa destitución a la fecha? Lo que me queda es que efectivamente
destituido por conspiración, un proceso que no estaba enmarcado en la ley, un proceso que no estaba enmarcado en la Constitución. Pero así son las democracias y en la legislatura obviamente mandan las mayorías como tal. Entonces estamos en otro momento, yo creo que de la vida madura de un político que no está preocupado en realidad de quién le persiguió y de quién le quiere o quién le odia. No, sino en realidad estoy preocupado de lo que está pasando en las calles del Ecuador. Estoy realmente aterrado, dolido, me duele el alma de ver 3 policías asesinados el día de ayer, acribillados en la Amazonía, sin posibilidad de defenderse frente a criminales que creen que el Estado y el territorio ecuatoriano ahora es tierra de nadie y ellos nos pueden hacer lo que nos da la gana. Eso en realidad es el tema de fondo, ¿no es cierto? Entonces lo que me queda de esos procesos es que en el odio, en la venganza que podamos tener entre los políticos, entre las persecuciones, no sirve de nada a los ecuatorianos. Que la única forma de hacer frente a esta crisis de violencia criminal y el narcotráfico es si nos unimos y si efectivamente tenemos un presidente de la República que puede tomar decisiones políticas inmediatamente para recuperar, para iniciar el camino a la recuperación de nuestra verdadera democracia con una convivencia social pacífica. Ese creo que es el tema de fondo, sinceramente, si usted me permite, y obviamente, y que a partir de ahí, ¿no es cierto?, podamos también reconstituir el tejido social y obviamente reconstituir también nuestra economía que está venida a menos. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿qué ciudadano puede sentirse seguro para trabajar, para producir en el Ecuador, para estudiar, para aprender, para caminar, si es que sabemos que nos van a matar, que nos van a robar o que nos van a plagiar? Así no se puede desarrollar ninguna actividad, doctor Serrano. Gracias. De mi parte le voy a pasar a Enrique San Martín, que también continúa con el diálogo. Gracias, Javier. ¿Cómo está, doctor Serrano? Yo tengo 2 preguntas en una. En la primera, sí, usted efectivamente denunció la presencia de 1.500 policías que son parte de esta red del crimen organizado. La ministra del Interior, Mónica Palencia, le había solicitado a usted que le proporcione el nombre de estos policías. Y la otra, doctor Serrano, es en la revista New Yorker, el presidente Daniel Noboa señaló que aquí, para dialogar con los grupos organizados, habían 2 personas, Jorge Glass y usted era la otra. ¿Cuál es su respuesta al respecto en estas 2 consultas, doctor Serrano? Sí, en la primera pregunta, primera pregunta que usted me hace, sí, vamos a volver a responder la segunda pregunta, ¿no es cierto? Por favor. Mire, el tema fundamental es nuevamente que entramos a ese tema de la revancha, ¿no es cierto?, del odio entre los políticos, y eso lo refleja obviamente el discurso de Noboa, que pretendió, sobre la base de una entrevista coloquial, como él dice, pues, en primer lugar, denostar la situación de varios presidentes de la República y obviamente de varios ciudadanos del Ecuador, entre esos yo, ¿no es cierto? Yo sí le he dicho a Noboa, responda por Bernardo Manzano, su hombre de confianza en sus haciendas bananeras, ministro de Lazo vinculado a la mafia albanesa. Responda, señor Noboa. Eso es lo que queremos que responda el país. No solamente, no que venga con difamaciones. Responda por su ministro Encalada y la hermana y el hermano y la cuñada que ahora en julio pretendieron llevar a través de su empresa 3 toneladas de droga hacia Europa, justamente en contenedores de banano. Responda por los 150 millones de dólares dados a dedos en el contrato de Aliméntate Ecuador, dados también a su tía y a su familia, ¿no es cierto?, de manera realmente fraudulenta y dolosa. Responda por la barcaza que antes de que se firme el contrato, un mes antes, ya está la barcaza térmica que había salido hacia el Ecuador y que el día de hoy ya está acá en el Ecuador. Responda por esos temas, esos son los temas de fondo. Pero mire, esas respuestas hay que hacer que el señor Noboa la responda en el sistema judicial, independientemente. Nosotros, los que queremos ir a la presidencia de la República, queremos responderle al Ecuador dándole una solución concreta, iniciar una solución concreta que nos devuelva la convivencia social pacífica enfrentando al crimen organizado y al AMPA, para poder recuperar también el Ecuador de esta crisis económica que tenemos.
Ese es el tema fundamental. Entonces, las respuestas efectivamente tiene que darlas el actual presidente de la República, que le ha mentido al Ecuador diciéndonos las cárceles barcazas, no voy a subir el IVA, no voy a subir los combustibles, ¿no es cierto? Esos son los temas de fondo. Y cero respuesta social, cero respuesta a la crisis de violencia criminal que vive el Ecuador. Nos siguen matando entre 300, 400 personas al mes en el Ecuador. Ya a este momento vamos como 3.600 asesinatos en el Ecuador. La tasa de homicidios y asesinatos sigue creciendo, está disparada, más de 30 casos por 100.000 habitantes. Somos la vergüenza mundial. Pero además de ser la vergüenza mundial por la violencia criminal que estamos llevando en el Ecuador, también ya hemos sido catalogados como el primer país traficante de cocaína hacia Europa. Miren la situación que estábamos. ¿Cómo puede ser posible que de esto no se conduela un presidente de la República y pretenda justamente denostar a quienes efectivamente estamos denunciando sus negligencias y también esta permanente improvisación? Porque lastimosamente es lo que está sucediendo, esta improvisación. Pero bueno, regresamos a la arena política, efectivamente, a la actividad política, para demostrar que aquí lo que se requiere es experiencia para enfrentar el crimen organizado y obviamente también para iniciar un gran proceso de diálogo nacional que recupere a los sectores productivos, a los sectores sociales y por otra parte también reconstituye el tejido social, que va a ser clave para enfrentar lo que he mencionado, a la violencia criminal y al crimen organizado en los próximos años. Querido Pepe, agradecerte tu gentileza y el tiempo. Era menos tiempo, nos hemos quedado 10 minutos más, pero ha valido la pena. ¿Cuándo vienes o ya estás acá en el Ecuador? Algunos perseguidores pues de las estructuras criminales pues, seguramente querrán saber el día y la hora, pero yo Eduardo, lo único que me permito decirte es que el mejor momento para regresar es el momento menos pensado. De acuerdo. Así que eso será justamente ya para inscribir la candidatura en el Consejo Nacional Electoral, seguramente en las próximas semanas. Muchas gracias, Pepe. Te mando un abrazo, saludos y gracias por compartir con nosotros tus ideas. Y bueno, nos has anunciado que vas a ser candidato. Pensamos que no a la presidencia. Seguiremos conversando, Dios mediante. Un abrazo a la distancia. Un fuerte abrazo a ustedes y cuídense, por favor. Gracias, muy amable. Muy bien, fue Pepe Serrano. Y bueno, tenemos ya aquí a Andreita y a Jaime. Perdónennos que Andreita se demoró, porque si tenemos la foto, acabamos de encontrar, sí, la tiene la chica. Cuenta, Andrea, tú, porque tú, buenos días. Buenos días, chicos, ¿cómo estamos? ¿Cómo le va? Yo sabía que Eduardo era un gran fan de nuestra querida Tigra y tuvimos el gusto de encontrárnosla aquí abajo en el lobby y aprovechamos para pues felicitarla, darle un abrazo por todas estas mujeres inspiradas por esa valerosa hazaña y hablando, ¿no?, de las realidades de que muchos deportistas son deportistas a pesar de el gobierno, no el de ahorita, el desde siempre, ¿no? Desde siempre, no es personal, pero definitivamente una inspiración encontrarnos con, ahí está la foto, Eduardo. Qué bacán, qué chévere. Y de verdad